Bueno, eso no importa nada. En referencia es Antígona, obviamente, y Castoriadis. Y después ahí está explicado también el tema de la eclipsia y otros temas a los que hace mención Castoriadis. Es un autor muy interesante. La verdad es que nos viene bárbaro para pensar esta unidad número 2, en la que hablamos de Antígona, en que hablamos del surgimiento de la polis griega, en la creación de la democracia. Justamente su libro se llama La polis griega y la creación de la democracia, está subido en el campus. Es una conferencia que dio en francés en su momento y fue como hecha libro. Es un ensayo, ¿no? Digamos, filosófico, histórico, político. Habla de cómo surge esa democracia griega en Atenas y lo habla desde un griego, así que no es menor. Es interesante además porque todo su libro señala este acontecimiento del surgimiento de la democracia en Grecia como un acontecimiento único. Voy a estar medio así porque estoy a dos cámaras, Mira, les voy a mostrar cómo estamos. Un acontecimiento único, ¿sí? Está bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Un acontecimiento único, radical, original, porque dice básicamente que es una cosa sin precedentes, la creación de la polis griega, ese lugar donde las decisiones se tomaban democráticamente, se debatían, porque por supuesto no eran todos, estamos pensando en el siglo V antes de Cristo, ¿sí? Entonces la comunidad que se podía sentar a deliberar en el ágora era bastante reducida, ni hablar que no las mujeres, ni hablar que había que tener ciertas condiciones para formar parte de aquellos que podían darse sus leyes, cuestionarlas públicamente, si damos acceso a más gente. No era para todos. Entonces, ¿de qué habla Castoriadis en esta obra que habla del nacimiento de la democracia? Él sostiene que la democracia, y me parece bastante acertado, y la filosofía, que es nuestra materia, fueron inventadas en Grecia, en ese momento. Él señala que allí hubo como un quiebre en las formas de pensamiento más cerradas que tenían que ver con la tradición, con lo religioso, no religioso como católico, es antes de Cristo, pero sí de pensar en los dioses y demás, es decir, apartar la ley de los dioses, de alguna manera, esa cosa natural, y decir que la sociedad no está determinada por leyes naturales, sino que es una construcción, es como un pensamiento original que señala Castoriadis, ¿no? que es como que por primera vez se piensa en la sociedad como una construcción colectiva. Interesante. Y esto que decía también el texto, ¿no? Del régimen de autoinstitución, autolimitación, es decir, ¿yo estoy haciendo ruido? Sí, puede ser. Porque me toco sin querer ahí. Una sociedad o un pueblo, vamos a decir, que crea sus normas y que al mismo tiempo las puede cuestionar públicamente, ¿no? A eso se refiere con régimen de autoinstitución y autolimitación. Miren que hablaba de instituido e instituyente. Lo instituido es lo que es dado y lo instituyente es lo que viene a romper de alguna manera lo instituido y generar un nuevo equilibrio, un nuevo orden de las cosas, podríamos decir. Entonces, que el pensamiento filosófico y político dice que es posible gracias a todo lo que pasó en Grecia, que se inaugura allí en Grecia, que se puede poner en cuestión todas estas cuestiones, la creación de la ley, su cumplimiento y su incumplimiento. Entonces, en este libro se mete a analizar la tragedia de Antígona, ¿no? Entonces, lo que dice Castoriadis es que la tragedia griega es como una forma de pensamiento que es muy poderosa. Entre ellas está obviamente Antígona como súper importante cuestionamiento a la ley, ¿no? Esto que decíamos. Entonces, en este escrito de Sófocles se representa la idea del hombre o el ser humano ante el conflicto con la ley, ¿no? Lo que tiene que ver con su subjetividad, con el destino, porque
Antígona lo paga con su vida, ¿no? Ella sabe que esto va a pasar, ella sabe que ese será su destino. Pero es como que en todo, viste que ahí cuando yo digo en el texto de la grieta, donde se funda y se refunda lo político como posibilidad, como desafío, hay algo de riesgo trágico en Antígona, ¿no? Arriesga sabiendo cuál va a ser su destino. Es una decisión política, filosófica y ética. Y como en toda tragedia, no hay respuestas únicas, no hay verdades absolutas. Básicamente se da ese versus, ¿no? La idea que propone uno y la idea que propone el otro. Creonte con su cumplir la ley, Antígona con rebelarse y defender lo que considera que es por derecho natural corresponde, por cuestión ética corresponde, enterrar a sus muertos, ¿no? Entonces, hay algo acá que tiene que ver con lo que necesita la democracia. ¿La democracia qué necesita? Una predisposición de humildad hacia el diálogo, conciencia de límite. Por eso es interesante traer de nuevo a Castoriadis en la actualidad, porque vemos que la conciencia de límite, lo de volver a pensar y a dialogar, está bastante obturado desde hace mucho tiempo y últimamente más que nunca. Bien. Entonces Antígona, leída a través de Castoriadis, en ese libro a través de 9 capítulos, nos viene a traer a la mesa qué es la política hoy, qué es la justicia, la idea de la justicia, cómo se vive o qué es vivir en una sociedad democrática. Tiene que haber cierta predisposición para ese diálogo, para el disenso, para dialogar aún en el disenso y convivir aún en el disenso. Entonces, estamos ante democracias, supuestamente, representativas, republicanas, tecnocráticas también, burocráticas también. Y Castoriadis lo que hace es volver a la idea de la democracia griega, una participación activa. Bueno, activa y ampliada, ¿no? Porque no estamos en el siglo V antes de Cristo. Entonces, esta idea de creación consciente de lo colectivo que trae Castoriadis resulta súper interesante. Imagínense si la democracia fuera o pudiera ser y alcanzar ese nivel de creación consciente de lo que es lo colectivo, lo político, poder deliberar, una actitud más activa de cada uno de nosotros y demás. Menciono algunas frases que me anoté del libro que me parecen interesantes para este punto. La democracia es el régimen de la autolimitación y es pues también el régimen del riesgo histórico. Otra manera de decir que es el régimen de la libertad y un régimen trágico. Interesante, ¿no? La libertad usada de otra manera. En fin. Y el riesgo histórico, asumir el riesgo histórico, ¿no? Otra, la catástrofe se produce porque Creonte y Antígona se aferran a sus propias razones sin escuchar las razones del otro. Fíjense, esta cosa de la cerrazón, ¿no? De no aceptar el punto de vista del otro. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia, podríamos decir, ¿no? Digamos que la democracia entonces estaría allí en jugarse y abrirse al diálogo con el otro, ¿no? Vamos a ver, ¿quién fue Castoriadis? Castoriadis es un autor muy reconocido, les decía, del siglo pasado, murió en el 97, fue filósofo, psicoanalista, economista, pensador griego, se nacionalizó francés y tiene una obra bastante interesante y vasta, donde lo que hace siempre es una crítica a todo lo que es movimientos o regímenes totalitarios, a pensar obviamente nuevamente lo que es Grecia, lo social, la sociedad imaginada tiene, bueno,
es muy, lo de la creación colectiva es algo que está muy presente, ¿sí? Él de alguna manera va a dialogar con otros filósofos también de su época, como Hannah Arendt, con un psicoanalista como Lacan, con filósofos o politólogos como Marx, como Kant, y siempre va a estar cuestionando el sentido de lo que es lo democrático, criticando profundamente al neoliberalismo, trabajando el rol del lenguaje, como todo psicoanalista se mete con el deseo también. Así que bueno, vamos a ver de qué trata sobre todo el capítulo 8. Después les voy a subir un video grabado con un breve pantallazo por todo el libro, ¿sí? Pero lo que más me interesa en este momento es que pensemos el capítulo 8, ¿sí? Así que después, si tienen el libro ahí subido, fíjense o busquen lo que es capítulo 8 para pensar en el análisis que hace de Antígona, ¿no? Él hace mucho hincapié en lo de la falta de diálogo, o sea, no pensar Antígona tanta como un conflicto, como lo planteé yo de alguna manera, entre la ley divina y la ley natural y la ley de los hombres, ¿no? La ley de los hombres como Creonte y la ley natural y divina, etcétera, la que postula Antígona. Pero acá Castoriadis lo dice claro, dice la catástrofe entre Creonte y Antígona es porque se aferran a sus propias razones sin escuchar las razones del otro. O sea, una falta de diálogo, ¿no? Fíjense qué interesante. En esa unidad 8 cada uno tiene razones que son legítimas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en su momento con Florencia? Y Florencia decía, no, bueno, la ley tiene que respetarse porque si no es un caos, el tema de la seguridad jurídica y todo eso, ¿no, Flor? En algún momento vos lo dijiste. Y efectivamente, las razones de Creonte son buenas, si no con esa idea, lo que hizo Polinices quedaría también impune. Hay un castigo, o sea, la idea de que a todo acto le corresponde una sanción, o a un hecho violatorio de la ley le correspondería una sanción, tiene su verdad, su núcleo de verdad. Pero por otro lado, entra en colisión, podríamos decir, con la verdad que porta también Antígona. Entonces acá es un poquito de ver qué ocurre, porque si ambos tienen razón, pero nadie está dispuesto a escuchar ni a conversar, ¿qué hacemos? Bueno, ahí en la obra, lógico, sí, nos ponemos en el lugar de Antígona. Por suerte nos ponemos en el lugar de Antígona y estamos de acuerdo que iríamos por ese camino. Ojo, hay que jugársela al punto de morir en el intento, En épocas actuales donde lo más importante es la autoconservación, el individualismo, lo que no, yo puedo, yo me lo merezco, yo me tengo que cuidar, no sé si Antígona gana la pulseada, no lo sé. Lo que sí sabemos es que seguro que no se van a poner a charlar Creonte y Antígona, hoy menos. El debate, construir, todo eso de alguna manera queda un poco anulado, ¿no? El hermano es insustituible, lo mismo si fuera un hijo, ¿no? Hay algo de lo subjetivo, de lo biográfico ahí que se le juega a Antígona, que es indiscutible, ¿no? Ay, me dice que en unos minutos se va a terminar la reunión. Miren, acá le anoté una frasecita para ver esto del hermano y esa cuestión de la conciencia de lo íntimo, ¿no? Versus lo público. Lo que se expresa por boca de Antígona es el amor apasionado de una hermana por su hermano, más que el respeto de la ley divina. O sea, como que de alguna manera Castoriadis le da una vuelta de tuerca a las cosas que en general uno suele decir de Antígona y las lee desde otro lugar que me parece interesante. Entonces, Creonte, que es la ley de los hombres, la idea de la razón del Estado, de alguna manera, ¿no? Castoriadis dice que, que lo que de alguna manera hace al error de Creonte es que es intransigente.
no puede escuchar otros valores que también son legítimos. Entonces ahí es donde de alguna manera la tragedia griega nos muestra la fragilidad del juicio de los hombres, aun cuando tengan la razón de sus lados, ¿no? Y el escuchar otras razones, se lo acusa de no escuchar otras razones, y en griego eso tiene un nombre que se llama monos phronein. Phronesis, que antes dijimos que era prudencia, el monos de uno, phronein, es como decir, bueno, el único que tiene razón soy yo, la única razón válida es la mía. Y el ubris o ibris es esa cosa del exceso, el exceso en lo que sea, ¿no? Entonces acá les voy a leer un pasaje donde habla de esto del monos phronein, que dice: Antígona muestra que la ubris, el exceso, nada tiene que ver con la transgresión de normas bien definidas, que puede asumir la forma de la voluntad inflexible de aplicar las normas y ocultarse detrás de motivaciones nobles y dignas, racionales y piadosas. Y después dice, en su denuncia del monos phronein, que es esto, es la única razón válida es la mía, esta tragedia formula la máxima fundamental de la política democrática. ¿Sí? Entonces es como que Castoriadis pone una advertencia del lado del poder, como que de alguna manera lo que nos dice es que aunque sea legítimo, tiene el deber de escuchar. Hoy estamos ante un poder legítimo y sin embargo parece que estuviera obturada la posibilidad de escuchar. Bueno, eso sería el monos phronein, pensar que la única razón es la de la persona que tiene el poder, en este caso, ¿no? O sea, la ley, aunque es justa, tiene que dialogar. Y la justicia, aunque puede ser lo deseado, no puede imponerse por orgullo, porque en definitiva lo que tenía Creonte era un orgullo, ¿no? Entonces, ¿qué propone Castoriadis como lectura alternativa en Antígona? Se fija en la falta de diálogo y en la intransigencia de ambos personajes, ¿eh? No es que solo un simple conflicto entre la ley humana y la ley divina. La postura de Castoriadis va más allá. Es novedosa, vamos a decir. Entonces, para él no tiene ni Creonte ni Antígona toda la razón, ¿sí? Porque ambos tienen valores legítimos que defienden, pero lo hacen de una forma que es absoluta, ¿sí? Nadie escucha al otro. Bien. ¿Qué más nos enseña sobre la política? Bueno, que el juicio tiene que ser prudente, abierto al diálogo y evitar un pensamiento único. Yo les voy a grabar un video que lo vamos a usar de recurso para que ustedes puedan responder las preguntas que corresponden a este trabajo que acabo de subir, un trabajito, ¿sí? Tienen otros previos, ya lo sé, pero este tiene que ver con la lectura de Castoriadis, sobre todo en este capítulo 8 y en esta temática de Antígona que ya venimos trabajando. Así que bueno, Castoriadis es un autorazo, la verdad, muy, muy interesante. El tema de ver Antígona desde otro punto de vista y enfocarnos en la falta de diálogo me parece que le aporta una riqueza fundamental. Y bueno, ahí les dejé unas preguntas para que vayamos pensando. La idea es hacerlo tipo foro, de que cada uno elija 1, 2, 3 preguntas para responder y pensar, y entre todos vamos construyendo. Traten de leerse y participar de la charla, de la reflexión que impone el otro también, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un beso.